Bueno, el día de hoy, pues aquí en Anotando Libros tenemos un invitado a Pedro Salmedor Sanguinés, historiador mexicano, experto en la Revolución Mexicana, licenciatura, maestría y doctorado por la UNAM. Ha escrito más de 10 libros, entre ellos La División del Norte en 2010 y en 1915 México en Guerra. Profesor de varias universidades, articulista de la jornada. Bueno, Pedro Salmerón, quiero darte las gracias primero por el tiempo que nos da a Atando Libros y también al Fondo de Cultura Económica. Buenos días. Buen día, buen día. Bueno, y primero pues quiero platicar acerca de este nuevo libro, La Batalla de Tenochtitlan, que por ahí investigué y de acuerdo a sus palabras es una mezcla de coyunturas afortunadas y quiere llamarle a esta batalla la noche triste, más bien la noche de la huida. Entonces, yo quisiera preguntarle, este libro nos plantea un crisol de visiones. Es como si estuviéramos viendo una película donde acerca de un mismo hecho, una misma situación, estuviéramos viendo las diferentes perspectivas. ¿Cómo fue este proceso de conjuntar tantas fuentes documentales sobre un mismo hecho que tristemente de repente se tiende mucho a poner como Cortés lloró, o sea, como a reducir al mínimo cuando tiene mucho más que ver? Bueno, la llamada Noche Triste es solo un capítulo de todo el libro. Es una de las múltiples, de los muchos hechos militares en esta batalla por el control por la ocupación o sometimiento de México Tenochtitlan entre, pues, dos grandes confederaciones de pueblos mesoamericanos enfrentadas entre sí, eh, que eh, pero ese es, entonces sí, la llamada, lo que yo llamo Noche de la Huida, para no llamarle Noche Triste como se le llamó tradicionalmente, pero tampoco Noche de la Victoria como está de moda ahora, Que hoy, es ¿verdad? nada más una de las acciones militares, una de las más significativas, pero una, de esta batalla eh, político-militar que abarca 2 años, 1520-21, y que es solamente una parte de algo que también podríamos extender mucho más, que es la guerra mesoamericana, que se extiende fuera del área maya por lo menos hasta 1550 y en el área maya en términos de guerra hasta fines del siglo XVII, o las guerras indias de la América septentrional que no terminan nunca, que la presencia del ZLN y del Consejo Nacional Indígena hablan de la resistencia que sigue vigente y que está vinculada directamente con toda una larga guerra y luego largas resistencias, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Yo hago lo que somos los historiadores: reunir las fuentes, compulsarlas, eh, torturarlas, es decir, criticarlas, decirles quién escribió esto, por qué lo escribió, para qué lo escribió, qué versión da, analizarlas a la luz del pensamiento de la época en que fueron escritas y también de la lógica elemental de los posibles hechos y confrontarlas con otras fuentes, es decir, poner, esta fuente dice esto, esta dice esto otro, esta dice lo demás acá, ¿por qué dicen cosas distintas? ¿Y de dónde las están diciendo? ¿No? Eso es lo que hago, eh, de tal modo que en la narración de los hechos en el cuento, por así llamarlo, que son las primeras 4 partes del libro, que tiene 5, lo que hago es seguir las fuentes y las interpretaciones clásicas de las fuentes, que son las fuentes que hay. No hay eh, fuentes novedosas, no hay. Hay interpretaciones muy novedosas y muy interesantes, que fue lo que realmente me lleva a este libro, ¿no? Cuando yo ya había leído las fuentes hace muchos años, a Cortés, a Bernal Díaz, a la síntesis de los llamados informantes de Sagún, etcétera, pero fue en 1516 perdón, en 2016 y 2017 que un proceso propio de investigación distinto sobre el pensamiento del siglo XX me llega a reflexionar sobre las interpretaciones tradicionales de la conquista, que así le llamaban conquista, palabra que yo rechazo, Ujú. y luego en 2019 a leer, escuchar, hablar con los nuevos historiadores, filósofos, filólogos, que están discutiendo muy seriamente la versión tradicional
tradicionalmente aceptada, pero que demuestran que buena parte de esa visión tradicionalmente aceptada es una mala lectura. Es una mala lectura porque lo que hace es bordar sobre, continuar, aumentar un alegato jurídico político que es el de Hernán Cortés. Y lo que hacemos sin darnos cuenta es repetir la forma del cuento de Hernán Cortés. Entonces, estos nuevos historiadores han desmontado ese cuento, lo han confrontado con otros, han ido abriendo la perspectiva. Si en lugar de estar reducidos con el ojo siempre sobre Hernán Cortés, lo abrimos. Y eso es lo que yo traté de hacer entonces, abrir el ojo y verlo también desde la perspectiva de Tlaxcala, o de Texcoco, o de Xochimilco, o de Zempoala, ¿sí? Por supuesto de México Tenochtitlan, y quitar ese, o sea, ese telescopio que tenemos así, abrirlo, y al hacerlo la cosa cambia de manera radical. Sí, claro. Entonces, esa es la idea del libro. Porque nos va llevando a los antecedentes. O sea, yo sentí el libro, porque sí lo leí, tengo aquí mis notas. Es que me pone un poco nerviosa, he de decir, perdón. Bien. Sí, lo que pasa es que empiezas a leer y te das cuenta que esto va desmitificando lo que usted dice, va desmitificando esta visión bien cortita y bien de texto de primaria, de reducir toda la parte de la conquista. Llegó Cortés, llegó a la Santa Veracruz, entonces llegó, se encontró con los enviados de Moctezuma, llegó, conquistó y tan tan. Pero este libro nos lleva hacia atrás, o sea, toda la parte de los antecedentes, este primer encuentro en Cozumel, en Champotón, habla de Juan de Grijalva, nos va confrontando sí estas diferentes visiones del historiador, de los historiadores, de los códigos, de todo lo que se iba diciendo, que al final te va como reelaborando la historia típica que te cuentan en la primaria o que de repente en un libro pues encuentras y se resuelve así. Y aquí estamos viendo que fue todo un periplo que no duró un día y que no duró ni una semana. Entonces, realmente esta parte pues sí, como lectores nos va ayudando a entender de mejor manera todo lo que tuvo que ver y lo complicado que fue porque en los diferentes capítulos va mostrando también las diferentes perspectivas de todas estas tribus que estaban sometidas por la parte de los mexicas. Eso también fue muy O que eran interesante. sus aliadas, o sea, porque hay de las dos, sometidos y aliados y rivales, ¿no? O Sí, contra mí. sí, entonces, sí, pues esa es la idea. La idea es sacar, y creo que nos permite, sí, empezar a, bueno, ya lo han hecho estos historiadores a los que yo leo, Luis Fernando Granados, Mateo Restal, Guy Rosat, Clementina Babcock, Federico Navarrete, varios. Lo que yo trato de hacer también es esto que en general se queda en la academia, tratar de traducirlo, de traerlo, de decirles, vean lo que han encontrado los historiadores. Los historiadores han encontrado, por ejemplo, que Moctezuma nunca se rindió y que no fue un cobarde. Los historiadores han encontrado que seguir diciendo que los tlaxcaltecas eran traidores es una cuestión ahistórica, porque es tratar de entender el siglo XVI con el pensamiento del siglo XX. Seguir pensando en Malinali, Malitzin, Malinche, como hemos pensado, inventando incluso un adjetivo atroz, que es malinchismo, es profundamente injusto y encima, además, es bien machista. Y que eso lo han ido encontrando los historiadores y que no hay tal conquista. Hay la derrota de una confederación de Altepeme, de ciudades-estado, por otra confederación de Altepeme, y que hay un montón de pueblos que nunca fueron sojuzgados militarmente, ni por, por los llamados españoles y sus amigos. El primero de ellos es Zempoala, por ejemplo, el primer aliado, ¿sí? Jamás se sometió, jamás fue vencido, jamás fue ocupado militarmente. Luego Tlaxcala, luego Huejotzingo, luego Xochimilco, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿por qué si por ejemplo, los xochimilcas actuales, los hablantes de náhuatl, que son comuneros o ejidatarios en Xochimilco, ¿por qué se consideran descendientes de los mexica conquistados
cuando los Xochimilcas fueron aliados clave de Hernán Cortés en la conquista y en realidad son conquistadores. Entonces, lo que hay que hacer es desmontar una idea unificadora, centralizadora que nos han metido y que yo encuentro, siguiendo también estos pensadores, falsa. Y que al encontrarla falsa nos permite entender las razones del racismo, del clasismo, del machismo que siguen primando en muchos sectores de México, para irnos acercando a la comprensión de un país, de una sociedad mucho más plural, pluriétnica, pluricultural, plurilingüística y otras pluralidades que hay que ir sumando a esas pluralidades, ¿no? Claro. Sí, porque de repente se tiende a calificar y a reducir al mínimo, ¿no? Un hecho histórico. Y yo siempre he dicho, no puedes entender un hecho histórico si lo estás pensando a la luz de la actualidad. Tienes que irte al contexto, entender todo lo que estaba pasando en ese momento y tratar de entender el por qué cierta situación sucedió así. Y creo que este libro sí abre la puerta a una reflexión en el sentido de por qué se aliaron los Xochimilcas o las demás tribus a los mexicas. Pues fueron por conveniencia. Y cuando llega Hernán Cortés, bueno, pues ven la oportunidad de, entre comillas, pues liberarse y generar pues para ellos un bienestar, ¿no? Entonces, creo que este libro en todos sus capítulos nos va llevando a conocer antecedentes, a entender un poco también la forma de pensar de estas tribus y lo que realmente estaba sucediendo, porque también tendemos mucho a decir, los españoles llegaron y ahí habla también esa parte, ¿no? Los españoles llegaron con caballos y con armamento y nos ganaron. Y no fue cierto, o sea, No, realmente... y eso abona al racismo, porque entonces pensaríamos, o sea, si 400 valientes, entre comillas, y su esforzado capitán son tan superiores y tan inteligentes y tan capaces, que son capaces de vencer a un poderoso imperio de millones de habitantes, pues entonces abonamos a la inferioridad cultural, civilizatoria, tecnológica, con la que las visiones racistas quieren ver el México antiguo, pero es absolutamente falso, porque eso no fue lo que ocurrió. Lo que ocurrió fue otra cosa que voy a contar ahí en, este, en el libro. Y nos presenta los sucesos, nos abre también a cuánto les costó llegar a conquistar México Tenochtitlan, de voy adelante y de repente tengo pues problemas para invadir, me tengo que regresar, me tengo que ir mucho más atrás de donde estaba, tengo que ver cómo voy a hacer táctica y también nos presenta en el libro esta parte de cómo eran las tácticas de guerra desde las tribus hasta la parte que de repente Cortés pues tiene que ver cómo le va a hacer para llegar porque está siendo imposible, ¿no? Y en el camino ha ido perdiendo un montón de gente, ¿no? Que ahí también nos presenta las cifras y que es de miedo. Sí, eso de pensar en Cortés como un genio militar también un error, pero de eso hablaré después, porque quiero dejarlo para unos artículos que voy a sacar próximamente. Ah, sí. No, pues eso está Pero súper. así, por ahí va. Esa es la historia. Entonces la historia es, digamos que para redondear, lo que tratamos de hacer es decir, lo que hemos hecho en términos generales es creernos el cuento de Hernán Cortés, un cuento que se contó para justificar la dominación y la opresión de un territorio que ni dominaba ni oprimía todavía, pero que quería hacerlo, y que luego se convierte en el discurso de legitimación de las pretensiones de dominación española sobre la llamada Nueva España, y casualmente pasa casi íntegro al discurso nacionalista del siglo XIX y XX. Entonces, lo que estamos haciendo es repetir un discurso que tiene una intencionalidad político-jurídica muy clara y que lo consideramos como la historia de los hechos. Vamos a desmontarlo. Y ese es un poco redondeando lo que queremos hacer y decir, ya dejemos de contar el cuento como contaba Hernán Cortés. Claro, y entender un poco más realmente lo que pasó desde distintas miradas. Y lo referente a lo que decía, hay una parte en la que comenta que las cartas de relación son realmente un alegato jurídico político de Es eso. Cortés para decir, a ver, Carlos, esto es lo que está pasando, yo estoy haciendo todo este destrozo porque quiero entregarte un reino próspero, y, ¿no? Uh -huh.
y para hacer, para quedar. Esa es un poco la idea. Entonces, por ahí vamos. A ver Claro. cómo nos va. Bueno, ya está, ya el libro ya está, acaba de salir y ya está siendo polémico. Entonces, yo creo que será más polémico todavía. Pues los invito a leerlo y a discutirlo, ¿no? Estamos abiertos a la discusión, eh, a abrir el pensamiento a otras visiones, ¿no? Sí, lo que pasa es que, bueno, al contar todas estas visiones, pues obviamente va a llevar al lector a reflexionar qué tan es cierto todo lo que nos han contado y también a descubrir cosas que de repente desconocemos, ¿no? O a confirmar algunas otras que hemos leído en otros libros, ¿no? Y que se plantean en libros como Azteca o también darle una perspectiva diferente a la visión de los vencidos, que ahí, bueno, usted dice que no son vencidos ni vencedores, sino realmente a lo largo del... No sé, a ver, los mexicas sí fueron vencidos. Sí, obviamente, O pero sea, lo que digo es que hay vencidos, o sea, que no todos los indígenas mesoamericanos fueron vencidos, que hay vencidos y vencedores. Entre los vencidos, naturalmente, están los mexica Tenochca y los mexica Tlatelolca. Lo que yo digo es que eso que llamamos visión de los vencidos no es la explicación de los mexica que hubieran podido dar o no están ahí la explicación de los mexicas, sino otra explicación que no es la de los mexicas. ¿Sí? Eso es, no, pero sí, los mexicas sí fueron vencidos, eso que no nos quede duda. ¿Sí? sí, Uh-huh. nada más no reducir el hecho a Pero eso. eso sí, pero no todo, pero no México, porque no existía México. ¿No? Claro. ¿Sí? Sí, y bueno, aquí pues se puede decir que aquí fue a río revuelto ganancia de pescadores, ¿no? O sea, realmente estaban cada quien buscando su posición, salir mayor favorecidos, eh, pues aliarse con los recién llegados y toda esta parte pues de la narración realmente sí hace muy interesante el libro y yo creo que está despertando un poco esta parte de expectación y de debate precisamente porque está mostrando las diferentes cuestiones documentales e históricas y eso a veces a la gente pues le mueve un poco, ¿no? Las ideas. Dice, bueno, me estás contando algo que a mí no me han dicho y que va en contra de lo que siempre me han enseñado, ¿no? Pues vamos a leerlo. Sí, Claro, exacto, esa es la idea. Pues claro, ahí estamos a claro. la orden. Cualquier relectura le damos. No, pues quiero agradecerle muchísimo el tiempo que nos ha prestado y bueno, esta charla tan cortita, pero la verdad es No, pero que nos ha dejado son muchas pláticas, veces. ¿sabes para qué son? Para invitar a leer, para no Claro, quemar el libro y decirles, a ver, la idea es, aquí está la argumentación. Ya les dije de dónde parte, hacia dónde queremos ir. Vamos a entrarle, a hincarle el diente, ¿no? Y claro, luego, una vez leído, seguimos discutiendo. A lo mejor claro. podemos hacer una discusión, otra plática dentro de unos 3 meses, ya que algunos de tus seguidores hayan leído el libro y entonces también puedan intervenir ellos o mandarte algunas preguntas y entrar a ver cuáles son. Y podemos dejar eso así para ir leyendo. Sí, claro. Pues muchísimas gracias. Quiero agradecerle y también al Fondo de Cultura, pues por la oportunidad de poder platicar acerca de este libro, Las batallas de Tenochtitlán. Y bueno, pues estamos aquí. Síganos en nuestro canal de YouTube, Instagram y Facebook, Atando Libros. Muchas gracias, Pedro Salmerón. Cuando libros, qué Muchas bonito gracias. nombre. Te voy a seguir. Gracias. Nos seguimos juntos. Hasta luego. Gracias.